Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué alegría reencontrarnos nuevamente el día de hoy, miércoles 9 de junio del año 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo han empezado su mañana? ¿Con energía? ¿Qué tal las clases? ¿Qué han aprendido el día de hoy? Cuéntenme, a ver. ¿Cómo que no aprendí nada? Claro, siempre hay algo. Recuerda de que todo lo que te dictan los profesores, con darle que te quedes con algo pequeño, te sirva para después recordarte y aprender más, es muy importante. No todo se te va a quedar, porque a veces la mente es frágil y se olvida, y si no, punto peor todavía. Pero siempre se queda lo más importante. Y eso lo tienes que aprender. Muy bien. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar acerca del Imperio Bizantino. Aquel imperio que nació tras la división del Imperio Romano en dos. El Imperio Romano fue el entonces emperador Teodosio, antes de morir, al ver que el imperio era demasiado extenso para poder ser administrado por una sola persona, decidió dividir el imperio en dos, de los cuales la parte oriental la parte occidental para Honorio y la parte oriental para Acadio. Entonces, hoy vamos a ver juntos cómo es que nace este imperio bizantino. ¿Correcto? Muy bien, vamos a cargar la diapositiva. A ver, un instante. Muy bien, ahí está. El imperio bizantino. Ahí está. Imperio bizantino. ¿Correcto? Muy bien, empezamos. En el año 395 después de Cristo, antes de morir, el emperador Teodosio dividió el imperio en dos. En dos. ¿Cómo que en dos, profesor? Dividió el imperio en dos. La parte occidental, la que está acá, esta parte occidental, la que está de verde, se le dio a su hijo Honorio, aquí donde estoy yo, todo esto se lo dio a Honorio, y la parte oriental a Acadio. Recordando que el Imperio Romano de Occidente cayó tras las invasiones bárbaras de los eslavos, los suevos, los francos, los sajones, los anglosajones, ¿correcto? Y comenzaron a nacer nuevos reinos. Pero el Imperio Romano de Oriente, donde estoy ahorita yo parado, o sentado, bueno, se mantuvo unos 1000 años más, siendo su ciudad la ciudad de Constantinopla. Este que está acá arriba, ese rojito, ya, esa es la ciudad de Constantinopla, su capital. Fue conocido posteriormente como el Imperio Bizantino. Su capital fue la ciudad de Constantinopla. ¿Por qué? Porque antes de la separación, Constantino migró la capital de Roma hacia la antigua ciudad de Bizancio. Y en honor a Constantino le pusieron a la ciudad el nombre de Constantinopla. Fue un estado feudal centralista que se formó bajo la base del Imperio Romano de Oriente y recibió la influencia de la cultura grecorromana y de la cultura árabe.
Su medio geográfico: ocupó territorios en los 3 continentes, en Europa, en Asia y en África. El imperio controló toda la península balcánica, desde Anatolia, Palestina, Libia y Egipto, en su máximo esplendor, siendo uno de los reyes más conocidos. Justiniano logró ocupar algunos territorios del antiguo imperio romano. Aquí está la capital, la ciudad de Constantinopla. Fue fundada por el emperador Constantino sobre la antigua colonia griega de Bizancio en el 330. Recuerda que Constantino fue el primero que permitió la libertad religiosa en Roma, en todo el imperio romano, tras el edicto de Milán en el 330 después de Cristo. Muy bien, aquí tenemos los límites. A ver, todo lo que está de rojito, de línea roja, era la expansión del imperio bizantino, ¿correcto? Por el norte, con el río Danubio en Rumanía; por el sur, con el desierto de Sahara en África; por el este, con Mesopotamia; y por el oeste, con la península ibérica. Esta fue la mayor expansión dada durante el reinado de Justiniano. ¿Correcto? Justiniano logró la mayor expansión del imperio, teniendo un mayor dominio, correcto, sobre el Medio Oriente. Constantinopla era un centro de comercio muy importante, porque era el paso entre Europa y Asia. Todos los productos provenientes de Asia, de la China, de la India, pasaban necesariamente por Constantinopla. Todas las rutas comerciales pasaban por ese lugar. Y desde Constantinopla, o la antigua ciudad de Bizancio, se llevaba las mercaderías y los productos hacia Europa. Es por esa razón que esta ciudad tuvo un auge económico muy fuerte. Muy fuerte. Tenían prácticamente el control de todo el Mediterráneo. Por esa razón, tras la caída de esta ciudad, después lo vamos a ver más adelante, y tras que los turcos otomanos tomaran las rutas comerciales, salieron muchas exploraciones en búsqueda de nuevas rutas, porque ya los productos se encarecían y había un monopolio turco. Muy bien, continuamos. A ver, origen: surgió de la división del Imperio Romano. La capital fue la ciudad de Constantinopla, fundada en el 330. Las características de este imperio era: su economía estaba basada en la agricultura y el comercio marítimo y terrestre. Era el paso natural entre Asia, Medio Oriente y Europa. La moneda era el bizantí de oro. El imperio estaba dividido en temas o provincias. El jefe político militar era un estratega, y al emperador se lo conocía como Basileus, con poder teocrático y absoluto. Dentro del aspecto religioso, practicaron el cristianismo hasta que en el año de 1054 se produce el cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa. El Imperio Bizantino fue una síntesis cultural del antiguo Imperio Romano, de los griegos, de los persas y los árabes. Fue una fusión cultural, y debido a esa fusión árabe es que se produce la famosa querella iconoclástica, siendo el entonces emperador León III el Isauro. Ahorita vamos a verlo. Sus principales gobernantes: Acadio, o algunos lo dicen Arcadio, fue el primer soberano, hijo de Teodosio. Fue el primer emperador. Teodosio II
firmó la paz con los persas, una conocida como la paz de los 100 años, que esta paz lo logró a través de un intercambio de tributos. Al momento, perdón, dice, logra la paz con los hunos a cambio de pagar tributos. O sea, tenía que fortalecer primero el imperio antes de comenzar la expansión. Justiniano fue el más importante monarca de su reinado. ¿Correcto? En su reinado se produjo la mayor expansión del territorio bizantino. Expandió hasta la Europa, norte de África, Medio Oriente, llegando hasta la península itálica. Surge la revuelta de Nica en el 532 por los excesivos impuestos que aplicaba y crea el Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo del derecho civil, tomando todas las leyes romanas y estableciendo un código único, que se llamó el Corpus Juris Civilis. Aquí tenemos, por ejemplo, la expansión de Justiniano, todo lo que está de, digámoslo, de color amarillo. ¿Qué color sería este? ¿Dónde está Roma? Perdón, este sería color naranja, perdón. Todo lo que está de color naranjita fueron los territorios del imperio antes de Justiniano. Y con Justiniano consiguen la máxima expansión, dominando el norte de África, la antigua ciudad de Cartago, llegando hasta la península ibérica, invadiendo o conquistando las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña y toda la península itálica. Vuelvo a repetirte, este era un paso natural entre los comercios de Oriente con Europa. El Corpus Juris Civilis Romanos era la ley compuesta por el código, el códex, que era la recopilación de todas las leyes romanas en base al edicto perpetuo de Adriano. Las pandetas, que eran comentarios o interpretaciones de las leyes romanas. Las institutas, que era el manual de aplicación de los principios legales, y las novelas, que era el compendio de leyes dada por Justiniano. Todo ello formaba el Corpus Juris o el Corpus Juris Civilis Romanos, que significa la recopilación de los derechos romanos o la codificación de todo el derecho romano, que hasta la actualidad se estudia durante los primeros ciclos de derecho. Bueno, todos los que van a estudiar derecho van a el romano, el básico fundamental en los primeros ciclos. ¿Correcto? ¿Qué más hizo el emperador Justiniano? Impulsó el comercio en el Mediterráneo Oriental, protegió la cultura en sus grandes bibliotecas, influyó en el Renacimiento europeo del siglo XV. Recuerda que este movimiento de Renacimiento quería o buscaba el objetivo de renacer las artes clásicas romanas o grecorromanas, y se desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos, cúpulas y pechinas y columnas. Después llega, mira, ahí está, igualito tu profesor ahorita, León III el Isaurico al Isauro. Durante su reinado se dio la pugna de las querellas iconoclásticas, porque prohibió el culto a las imágenes. El pretexto fue la adoración de imágenes que atenta contra el segundo mandamiento de Dios y es causa de pérdida de territorios. Esto provocó enfrentamientos con la Iglesia de Occidente, que veneraba las imágenes. Entonces se da el concilio de Nicea y en ese concilio se pone fin a esta querella iconoclástica. Esta querella surgió a influencia de los árabes o del Islam, que ya estaba expandiendo sus territorios por todo el Medio Oriente. Constantino IX es durante su reinado donde se da la división de la Iglesia oriental y occidental.
Este es conocido como el Cisma del Oriente. El patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, se rehusaba a reconocer la autoridad de toda la iglesia de Bizancio, se negaba a reconocer la autoridad de Roma. Asimismo, la iglesia de Bizancio, la iglesia de Constantinopla, tenía sus propios cultos en idioma griego, rechazaban el celibato, había ordenación de mujeres sacerdotisas. Todo ello trajo ese conflicto que en el 1054 llegó con la excomulgación de ambos. El Papa León IX dejó una carta de excomulgación y asimismo Miguel Celulario, patriarca de Constantinopla, excomulgó a la iglesia romana. Entonces ahí se cisma y a partir de ese momento nace la iglesia católica ortodoxa, que en la actualidad continúa, pero ya estrecharon lazos de amistad con la iglesia de Roma. ¿Seguimos? Después llega Alejo I, el Comneno. Solicitó ayuda del Papa Urbano II para luchar contra los turcos selyúcidas, quienes habían tomado la ciudad de Jerusalén. La iglesia responde y se inician las cruzadas. ¿Por qué? A ver, vamos en el mapa. Aquí está el mapa. Recuerda que Jerusalén pertenecía al Imperio Bizantino y tras la expansión del Islam, las primeras ciudades en caer es la ciudad de Damasco y cae Jerusalén bajo los selyúcidas y comienza el Islam a propagarse por todo Egipto, Alejandría, Egipto, Cartago y llega hasta la península ibérica. Entonces, hasta... A ver, regresamos. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. ¿Qué es lo que sucede? Toman Jerusalén y ante ello, Alejo I solicita la ayuda del Papa de Roma. Entonces, el Papa Urbano llama a todos los reyes y señores feudales de Europa, de los imperios, del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Francés, del Reino de Inglaterra, del Reino de España, a iniciar una campaña de recuperación de Tierra Santa. A esa campaña se le conocen como las cruzadas. ¿Correcto? Y se inician esas cruzadas. La historia nos habla de 7. Después concedió grandes privilegios comerciales a los genoveses y los venecianos, quienes poco a poco comenzaron a monopolizar las rutas comerciales del Imperio Bizantino por el Mediterráneo. Ello permite que las ciudades de Génova, las ciudades de Venecia se conviertan en la cuna del Renacimiento, por ser ciudades prósperas. Las cruzadas también, que tenían como objetivo de recuperar Tierra Santa, a su vez trajeron un declive al Imperio Bizantino, porque muchos territorios muchos territorios lo perdieron por mano de la invasión musulmana y otro por la invasión de los cristianos de Europa Occidental. Constantino IX, conocido como el Paleólogo Dragaces, ¿correcto? Durante su reinado el imperio llegó a su fin con la caída de Constantinopla en el año de 1453 a manos de los turcos otomanos, encabezados por el sultán Mehmed II. Constantinopla fue saqueada y no se volvió a saber de Constantino VI. Ya no se supo qué será de su vida, dónde fue, qué es lo que le pasó. Y es tras la caída de Constantinopla donde los principales reinos comienzan a buscar nuevas rutas que les conecten con Asia y con la India. Ahí
Ahí nace el proyecto colombino para poder llegar a esos lugares partiendo hacia el occidente. O sea, mira, esta invasión produjo los grandes viajes dentro del mar. Aquí estamos en la caída de Constantinopla, una imagen. Muy bien, entonces Teodosio divide el imperio en el 395. La primera edad de oro se da con Justiniano. Heraclio I establece el título de Basileus y divide el imperio en provincias o en temas. Con León III Elisauro se da la querella iconoclástica. Con Basilio II es el segundo renacimiento bizantino en el 1054. Siendo el emperador Constantino IX, se da el cisma de Oriente y la toma de Constantinopla se da en el año de 1453, siendo emperador Constantino XI o Constantino XI. ¿Por qué fue importante la cultura de Bizancio? Aparte del Código Civil romano, también salvó gran parte de la producción literaria grecorromana, incrementó los estudios clásicos e influyó directamente en la corriente del Renacimiento, mantuvo en permanente actividad la industria y el comercio, recopiló el derecho y las opiniones de los jurisconsultos romanos, creó nuevos estilos arquitectónicos como las cúpulas y las pechinas. La Iglesia ortodoxa lleva una evangelización en los Balcanes y lleva a Rusia la religión cristiana. Asimismo, se desarrollan los mosaicos en los monasterios y catedrales. Dentro de la arquitectura destaca la gran catedral de Santa Sofía, famosa por su enorme cúpula, pero que fue tomada por el sultán Mehmed II en 1453. Y la catedral de Santa Sofía la convirtió en un templo musulmán. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos a ver el Imperio Bizantino, ¿ya? Vamos a ver un video que nos habla del Imperio Bizantino. A ver, vamos a ver dónde estás, Yolanda. Ahí está.